Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un placer saludarles desde estas frecuencias de Radio Educación. Estamos arrancando Periodismo Hoy. Yo soy Andrés Solís y, como siempre, con el placer de saludar al otro lado del ciberespacio a Alexia Cervantes. Mi querida Alexia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Andrés, como que ya hace frío por estos lados de Coajimalpa. Ya entró el otoño, así que ya hay que irnos preparando para un frío invierno, al menos así lo percibo de entrada. Pero punto y aparte de eso, antes de entrar de lleno al programa, quisiera comentar que Reporteros Sin Fronteras acaba de lanzar una alerta, por así decirlo, ante una serie de reglas impuestas en Afganistán, que abren la puerta a la censura y a la persecución, de nuevas reglas, vaya. Y si tú lees las reglas en un principio, pues igual y no te causa asombro. Uno pudiera creer que es lo que todo periodista debe de hacer, pero la verdad es que estando las cosas como están con el Talibán en Afganistán, se puede prestar a una amplia gama de interpretaciones y se puede prestar a censura. Por ejemplo, una de las reglas dice publicar solo la verdad, pero ¿la verdad de quién? Ese es el problema y yo creo que hay que estar muy pendientes de lo que suceda por allá. Y fíjate que son cosas que si las lees con mucha atención no nos suenan tan lejanas, para lo que de repente nos ha tocado vivir en este país, pero tocas un punto muy importante, porque de entrada no corresponde al Estado, no corresponde a ningún gobierno establecer criterios editoriales para ningún medio de comunicación. Hay que recordar que si algo tenemos que defender como periodistas, como medios, es la autorregulación. Entonces sí debe de preocuparnos y sin duda alguna una de las grandes alarmas que se habían encendido con el regreso del Talibán al poder en Afganistán era precisamente qué iba a pasar con la prensa crítica, qué iba a pasar con ese grupo de periodistas que han sido críticos a cualquier régimen, pero particularmente al Talibán. Y bien lo dices, si nos abre la puerta solo al tema de la censura previa, puede también estar abriendo ventanas al tema de los controles de la prensa, el encarcelamiento de periodistas, de la represión, la persecución y el autoexilio, en el que muchos y muchas colegas tendrían que estar recurriendo. Creo que sí, es un tema del cual tenemos que poner muchísima atención y que al final del día tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es, Andrés. Y bueno, este artículo de Reporteros Sin Fronteras, este llamado, lo vamos a dejar ahí en nuestras redes sociales por si quieren checar con detenimiento todas estas nuevas reglas que se imponen en Afganistán, y de esto vamos a seguir hablando, por supuesto. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que algunos llaman la opinocracia, vaya, esta suerte a lo mejor de confrontación en la que han caído buena parte de los medios de comunicación, de columnistas y de conductores. Así es, Alexia, y es que pareciera que hay una batalla por la opinión pública entre dos concepciones de país, una representada por el actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la otra que pareciera totalmente opuesta o contraria, en la que se rechaza todo lo que salga de Palacio Nacional, todo lo que el presidente representa. Y fíjate que apenas hace unos días el analista político José Antonio Crespo decía que el mayor riesgo de la polarización de los partidos, de los grupos políticos, era eso, que los radicales de cada postura ideológica tomaran el control y entonces en lugar de que hubiera análisis, discusión, pues se viviera en la descalificación permanente. Pero de esto vamos a platicar precisamente con un periodista que tiene todas las tablas para hablarnos de la polarización desde el periodismo. Estamos hablando del colega periodista, colaborador de Radio Educación, Jorge Meléndez Preciado. Así es, pero antes de todo esto, ¿qué les parece si vamos de una vez con las recomendaciones de Periotips? Adelante. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones.
Ímpetu, una organización dedicada a la formación y reflexión feminista entre mujeres, invita al curso en línea Periodismo para Todas, formación de reporteras feministas. Este curso inicia el 4 de octubre, tendrá una duración de 10 semanas y estará seccionado en 2 grupos. El grupo A tendrá un horario de 20 a 22 horas los días miércoles y el grupo B de 9 a 11 horas los días domingo. Para informes, costos y becas, puedes escribir a cursos@impetumexico.org. La Fundación Friedrich Naumann y Artículo 19 invitan al foro Libertad de Expresión en la Era Digital. Este foro se realizará en México para analizar la censura, desinformación y acciones jurídicas, políticas contrarias a derechos humanos que se ejercen a través y con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre a través de un formato virtual. Puedes registrarte y obtener información en forolibertaddeexpresión.articulo19.org. La Universidad del Pacífico convoca a la 4ª conferencia anual sobre libertades informativas y transparencia. ¿Cómo combatir a las fake news? Lecciones para el Perú y América Latina. Con la intención de un diálogo y aprendizaje multidisciplinario para responder a la siguiente pregunta: ¿qué herramientas jurídicas y extrajurídicas tenemos para luchar contra la desinformación? El evento tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre a partir de las 17 horas a través de la plataforma de Zoom. Puedes consultar el programa y registrarte en up.edu.pe. El Centro de Información de las Naciones Unidas invita al taller virtual para periodistas El ABC de las noticias falsas, con el objetivo de explicar y alertar sobre los tipos de desinformación que existen y brindar a las y los periodistas herramientas para reconocer información errónea y falsa, así como algunas técnicas de verificación. Este taller será el día 12 de octubre a las 15 horas a través de la plataforma de Zoom. Para mayor información e inscripciones pueden enviar un mensaje a la página de Facebook. Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Comuníquense a este programa, ya saben que tenemos nuestras vías de comunicación abiertas para todos sus comentarios del color que quieran. Justamente aquí tenemos la apertura para leer todo lo que ustedes consideren que es relevante. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Ahí recibimos sus mensajes y pues tenemos varios como siempre en la agenda, en la bandeja de entrada. Así es, tenemos comentarios como el de Alejandro Jaramillo que nos dice muy buen tema. Recordemos, la semana pasada hablamos acerca del periodismo cultural que se hace desde distintos puntos de la República Mexicana. También Alejandro Ávila nos mandó un maravilloso mensaje, dice: ¿por qué no retoman el proyecto del maestro Paco Huerta con periodismo civil y poder participar nosotros como sociedad civil? Paco Huerta, el mejor periodista que ha tenido Radio Educación y que ahora como pago ni siquiera lo mencionan. La verdad es que no es mala tu idea, Alejandro, y bueno, aquí en este programa le rendimos el merecido homenaje en una de nuestras cápsulas de periodismo en persona precisamente dedicada al maestro Paco Huerta. Carlos Sánchez nos dice: periodismo cultural existe. Víctor Roura, José Luis Martínez, Silvina Espinosa de los Monteros, por citar algunos. Lo digo por la pregunta que hacen sobre si habrá un resurgimiento del periodismo cultural después de Monsiváis y José Emilio Pacheco. María de Lourdes Vargas también nos escribió y nos dice: Fuentes Solorza no es la persona de la que están hablando en el programa. Bueno, pues no le atinó. Estuvimos hablando de Juan Bautista, nuestro colega periodista, fundador de la Fraternidad de Reporteros de México. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por sus comentarios y bueno, pues aprovecho para recordarles que pueden escuchar el programa de la semana pasada o cualquiera de nuestros programas en nuestro micrositio en la página de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx. Y bueno, ¿qué les parece si de una vez nos vamos con las primeras pistas de periodismo en persona? Porque hoy vamos a platicar de un periodista que sigue en activo, ha sido reportero, articulista, jefe de redacción en la revista Etcétera, coordinador editorial de la revista Zócalo y por más de una década conductor de programas de radio especializados en el análisis de los medios, entre los que destaca el espacio AMEDI. Así es, Andrés cuenta con 12 años de experiencia como asesor en materia electoral, primero en lo que era el Instituto Federal Electoral, el IFE, y luego en el Instituto Nacional Electoral, el INE.
Y si saben de quién vamos a hablar, si ya saben de quién se trata, por supuesto que ya pueden mandarnos sus mensajes. Mientras vamos a escuchar una primera parte de nuestra entrevista sobre los posicionamientos de la opinocracia con el colega periodista Jorge Meléndez Preciado. Andrés, a mí de pronto me da la impresión, no sé, pareciera que hay como una batalla, pongámoslo así, por la opinión pública entre dos concepciones del país, ¿no? Una que pudiera representar o estar representada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y otra contraria en la que se rechaza de fondo o la forma también de lo que el presidente propone y representa. En esta confrontación han caído buena parte de los medios de comunicación, por supuesto también de los columnistas y conductores, y son pocos, creo, los que hacen análisis serios en escala de grises, tal vez reconociendo lo que se tenga que reconocer y criticando también lo que se tenga que criticar, pero siempre con respeto a los códigos éticos de esta profesión, digo yo, Andrés. Y tienes razón, fíjate que hemos platicado aquí en este mismo espacio, Alexia, sobre esa, y lo entrecomillo yo pongo las comillas, polarización de país, donde unos están a favor y otros en contra de algo o de alguien. Y es curioso que a veces algunos opinólogos, algunas personas que tienen espacios de opinión en los medios, pues critican esa polarización siendo copartícipes de esta misma, y creo que nos hace falta más bien salirnos un poquito de la caja, verlo desde arriba y analizarlo con calma. Y justamente para esto, Alexia, hoy vamos a platicar al respecto de este tema con un experimentadísimo reportero y periodista que es Jorge Meléndez Preciado, compañero y comentarista además de los espacios de los noticiarios de Pulso de Radio Educación. Mi querido Jorge Meléndez, qué placer platicar contigo. Bienvenido a Periodismo. Gracias a los dos, Andrés, Alexia. El placer es mío porque quiero iniciar diciendo que yo llevo más de 50 años en el periodismo y del único lugar que no me han corrido, aparte de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, que es más difícil que me corran, es de Radio Educación. Pero me han corrido de casi todos los medios existentes. Hay algunos nuevos en que no he estado, pero por una razón u otra me corrieron, porque yo decía cosas sobre los presos políticos y criticaba al presidente, y en fin. Entonces salía yo por una razón u otra, y me da mucho gusto estar en Radio Educación, donde hay una amplia libertad para decir lo que uno quiera siempre y cuando lo sustente. Así es, Jorge, porque el asunto está en que en Radio Educación se critica cuando se tenga que criticar, independientemente del color o del partido que esté en el poder. Pero, híjole, bueno, pues la libertad de escribir y de decir lo que se nos venga en gana, pues sí es un derecho inalienable, vaya. Pero como lo mencionas, cuando se hace desde el periodismo tenemos que detenernos, que analizar, que revisar si lo que se dice es correcto o cuando menos tiene una fuente de credibilidad, ¿no? Y en ese sentido, te pregunto, ¿cómo ves a los y las opinadores en este momento mediático? En este momento mediático yo los veo muy polarizados, pero sin que a veces esa polarización tenga sustento. Acabamos de ver un ejemplo con el señor Loret de Mola, que dijeron que no va a salir Israel Vallarta de la cárcel porque tiene otro proceso anterior de un secuestro. Y entonces escribe el señor Loret de Mola: ya ven, me dan la razón, todos los que me criticaban, todas las voces plañideras de López Obrador, bla, 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 bla. Y me recuerda un gran documento, porque es un librito pequeño, de Richard Kapuscinski, que dice: este oficio no es para cínicos. Y yo digo aquí, Loret de Mola es un cínico, porque él, junto con Genaro García Luna, hizo un operativo policíaco para que saliera en televisión y acusaran a Florence e Israel Vallarta de eso. Si Israel Vallarta hizo antes otras cosas, no lo están juzgando todavía por las otras cosas, lo están juzgando a Loret y a todos los equipos también de TV Azteca, no hay que olvidar, pero Televisa fue fundamental de ese asunto.
Entonces uno no lo ataca por atacarlo. Hay que decir también que ese señor Loret de Mola, su abuelo fue gobernador de Yucatán y asesinó a muchas personas, entre ellas a un señor Efraín Calderón Lara, alias El Charras, un dirigente sindical. Y hay que decir que su papá de Carlos Loret, Rafael, fue periodista y hacía un periodismo verdaderamente de horror, porque sacaba la vida privada de las personas. Y yo creo que con eso no hay que meterse. Por eso, qué bueno que castigan ese grito mexicano de pa, 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 pa. Yo creo que alguien puede tener un sexo, otro sexo, 3 sexos, tener una vida privada desenfrenada. Y lo dice bien Fernando Sabater en Ética para Amador. Le dice a su hijo Amador: te escribo este libro y te digo, tú puedes hacer con tu vida todo lo que te dé la gana, menos perjudicar a un tercero. Entonces, si uno es de un sexo o de 2 sexos, si uno fuma marihuana o se mete rayas de coca, si uno es borrachín o no borrachín, si uno es angelical y demás, eso no tiene nada que ver para el periodista. El periodista juzga los actos públicos y el señor Loret de Mola cometió no un exceso. Se puso de acuerdo con un policía para hacer un simulacro de detención. Por eso lo hemos nosotros criticado y no por si Israel Vallarta hizo antes o deshizo otras cosas. Y así es como nos tienen que juzgar. Yo he tenido muchas polémicas entre ellas con un señor Jorge Fernández Menéndez y demostré que este señor recibe dinero de más. Si la Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga, descubrirá que él llegó del exilio y ahora tiene una casa que vale $5 millones. Esa cantidad yo no la he ganado, ni pretendo ganarla en 50 años de periodismo. Entonces, uno tiene que decir las cosas públicas, no las cosas privadas. Y me parece que la polarización a veces se va a lo privado, ¿no? Más que a juzgar al señor López Obrador por sus rendimientos y por sus fracasos también. Todo gobierno fracasa en lo que se propone. No hay uno solo que haga las cosas bien. Hay que juzgarlo por esto. No si la señora Beatriz Gutiérrez trajo un vestido X o Z. Pues puede ser de más gusto que sea tan caro y demás, pero hasta ahí. Déjame preguntarte, porque aquí tú hablas de la dictadura de los hechos, ¿no? Por así decirlo. Los periodistas tenemos que hablar de lo que podemos atestiguar y documentar. Pero los reporteros tenemos esa costumbre. Quienes hacen opinión normalmente no tienen esa misma formación profesional y se basan más bien en su percepción de la realidad. ¿Esto qué tanto ha influido? Pues es que la percepción no es algo que pueda totalmente decirse que tiene esa cuestión de calidad, de cantidad y de veracidad que hay en una nota, ¿no? Uno no puede basarse en la percepción, pero sí puede, y creo que es importante decir, bueno, es que esto que está pasando es así. Aquí están las pruebas, aquí están los casos, tal. Pongo un ejemplo que yo investigué con Rogelio Hernández López, el caso Buendía, que apareció ya un documental que tardó muchos años en hacerse. A mí me entrevistaron como 3 o 4 veces. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión, Rogelio y yo, que Zorrilla Pérez sabía que iban a asesinar a Buendía, porque llegó en un tiempo, híjole, que ni este jamaiquino que fue campeón olímpico varias veces en la carrera de 100 metros, hubiera hecho. ¿Por qué llegó tan rápido el señor Zorrilla y se llevó los archivos de Buendía? Pues porque sabía que todo estaba hecho de antemano, estaba ordenado por él. A mí me entrevistaron estos muchachos de Red Privada, quien mató a Manuel Buendía. Y yo digo, una hipótesis mía
y la digo ahora aquí en Radio Educación, es que detrás de Zorrilla Pérez debieron estar Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid. Y digo esto por dos razones. Durante mucho tiempo nosotros quisimos hablar con Bartlett, no lo pudimos hacer. Hablamos con el señor subsecretario de Gobernación Pérez Correa, que después fue mi director en la Facultad de Ciencias Políticas, que era subsecretario entonces. Hicimos una marcha de Zarco a Gobernación. Bartlett nos recibió 2 minutos. ¿Qué quieren? Pues que se aclaren los asesinatos de periodistas. Tomo nota. Y se fue. Pues un secretario de Gobernación que tiene ese desplante está ignorando un hecho muy importante, siendo que ya se apuntaba hasta José Antonio Zorrilla Pérez como el posible asesino. Y además, no hay que olvidar que el señor Manuel Buendía dijo que Miguel de la Madrid se había hurtado, como era su segundo apellido, a la nación cerca de 800 millones de pesos, algo que replicó Jack Anderson en el New York Times. Y yo dije, Zorrilla Pérez no se manda solo. A alguien arriba le dijo, usted haga esto. Ahora Zorrilla Pérez vive en su rancho en Hidalgo. Yo le he pedido una entrevista, no me la quiere dar, para que me explique por qué él solo mandó matar a Manuel Buendía. Yo presumo, he dicho, que estaban de esto enterados Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid. Pero yo digo, yo presumo, no tengo las pruebas en la mano, no puedo acusarlos, pero lo que sí puedo hacer es seguir una línea de mando en todo el mundo, y un policía que tiene a su cargo la Dirección Federal de Seguridad, donde les daban charolas a los narcotraficantes, no se manda solo. Tiene que tener un puente con su jefe inmediato superior, el secretario de Gobernación, pero también con el presidente de la República. Yo no tengo los datos para acusarlos, pero sí tengo la presunción, ahí sí, para hacer esta liga. Oye, Jorge, con estos casi 50 años que tienes ejerciendo el periodismo, y ya lo decías al inicio de la conversación, pues te han corrido de varios medios, y en ese sentido me atrevo a preguntarte si podemos, no sé, hablar de un antes y un después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque se habla, o algunos dicen que es un tirano, que censura. Ya por ahí vi un artículo en Animal Político en el que lo comparan con Benito Mussolini. Vaya, hablan de un gobierno fascista incluso, pero con esta experiencia, con esta trayectoria, ¿tú qué nos dirías? Bueno, primero que Animal Político es un buen portal, sin duda, pero está financiado por una serie de empresarios, entre ellos Gustavo de Hoyos, que estaba en la Coparmex. Y entonces esta vez Animal Político se va con sus filias y sus fobias. Yo creo que hay diferencias en este sexenio con los otros anteriores, y que podemos decir son buenas, son malas, cada quien que las juzgue. Hay una cantidad que se le da de publicidad a los medios mucho menor que en otros sexenios. La publicidad que se les da a los medios no está totalmente controlada y legislada, que es algo que hemos pedido hace muchísimos años en México, que la Cámara de Diputados en su presupuesto apruebe una partida para los medios y que apoya a los medios más débiles, y que además apoye nuevos proyectos de periodismo. Porque si no hay nuevos proyectos de periodismo y sigue Televisa y TV Azteca ganando cantidades inimaginables de millones de pesos, pues no podemos tener una opinión diversa. Y por cierto, acaban de proponer un presupuesto y le dan 2 millones de pesos más a Radio Educación. Yo creo que es malísima decisión
del secretario de Hacienda, que es amigo mío, Rogelio Ramírez de la O, ya se lo mandé. Le dan 100 millones más al IMER, aplaudan, pero le dan 10 millones de pesos más a Notimex. Y Notimex está en huelga desde hace más de un año. Entonces, ¿por qué le dan 10 millones de pesos más? Es decir, tenemos blancos y negros. Tercer lugar, nosotros en la Unión de Periodistas Democráticos, cuando estaba Eliseo Mendoza Berrueto de sargento o coordinador de los diputados, hicimos que se aprobara el salario mínimo profesional para los periodistas, que son 4 salarios mínimos. Pues ya esto no posibilita que con 4 salarios mínimos vivan los periodistas. Hay que revisar la ley, hay que reactualizarla y demás. Es decir, los periodistas, que son lo fundamental en los periódicos, tienen 4 salarios, pero en ocasiones no tienen Infonavit, Seguro Social, retiro del desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros que estamos conversando somos la cadena débil de eso, y a esa hay que protegerla más. Y no se ha hecho en este sexenio tampoco, hay que decirlo. Y finalmente, y para no alargarme, creo en lo que decía, hay muchos nuevos medios, no como los de Lord Molecula, que me parece risible ese señor, pero muchos otros nuevos medios a los que hay que apoyar para que los jóvenes ahí hagan un periodismo más filoso, decisivo, crítico y demás. Por lo tanto, yo creo que tiene algunas cosas buenas Andrés Manuel López Obrador. Yo le dije en el programa de Julio Astillero, cuando me entrevistó y empezaban a quién es quién en los medios, que ese ejercicio podría ser bueno si fuera puntual, veraz, correcto y atinado. Y creo que esta muchacha García Vilchis, o quien esté detrás de ella, le queda muy grande el saco para hacer ese ejercicio, que debemos realizarlo, pero con datos muy puntuales de qué está pasando en los medios. Y miren, en los medios, el Heraldo acaba de despedir y censurar a Hernán Gómez Bruera. El señor Alejandro Caballero sale de Proceso y hace una carta devastadora contra Proceso. Y hay muchas otras cosas más, y de eso a veces no se habla en los medios, porque se dice, como en el viejo esquema de un señor Francisco Galindo Ochoa, que fue jefe de la presidencia, perro no come carne de perro. No es cierto. Nosotros también debemos ser críticos de nuestros compañeros cuando están haciendo malas cosas. Cuando yo veo a Loret y a Broso, pues me río, porque son un par de charlatanes, no son periodistas ni críticos. Pero aquí sí hacemos eso, aquí sí comemos carne de perro, Jorge. ¿Y te parece si vamos? No de comer, sino de poner, puntualizar, ya, y tienen razón, dónde están las fallas. Hacemos una pausa para recordarles nada más que estamos aquí muy pendientes en nuestras redes sociodigitales para que nos manden sus mensajes. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Sí, pueden enviarnos todos sus mensajes, comentarios, sugerencias, regaños, reclamos, lo que quieran, también recomendaciones, por supuesto, para la sección de Periotips y, por supuesto, sus respuestas a la trivia, ya que en Periodismo en Persona contaremos la historia de un periodista que ya decíamos se ha especializado en el análisis de medios y elecciones. Obtuvo el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en 2007 y también fue conductor en el IMER y durante 12 años asesor electoral en el IFE y en lo que ahora es el INE. Comuníquense aquí a nuestro equipo de producción, nuestro maravilloso equipo de producción, si es que ya tienen idea de quién se trata. En tanto, vamos a seguir platicando con Jorge Meléndez sobre estos posicionamientos de la opinocracia y qué es esto del poder de la opinión pública desde el periodismo.
Estamos platicando con el maestro Jorge Meléndez Preciado. Él es maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace más de 45 años, igual que pues es colaborador de Radio Educación de los noticiarios Pulso y director de periodistasunidos.com.mx. Y previo al corte, Jorge, estábamos hablando pues de quién es quién en las mentiras, donde pues ahí veo yo un límite muy delgado entre condenar al periodismo y hacer un ejercicio de derecho de réplica que creo que es válido, pero como que la línea es muy delgada. Y también quisiera preguntarte cuál es el papel actual de las conferencias mañaneras. Vaya, ¿no resulta a lo mejor un poco desgastante para la figura presidencial estar en una constante confrontación con estos opinadores, llamémosle así, que critican por criticar y que no sustentan sus dichos? Yo creo que un presidente no debe tener tanto tiempo ese oficio. Tiene muchas cosas por hacer el señor López Obrador para dar mañaneras todos los días. Pero bueno, él ha entendido o ha puesto en la balanza cómo ese tipo de desgaste, estoy de acuerdo contigo, lo ha llevado incluso a bajar mucho y a subir más. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy difícil que las mañaneras se suspendan. El señor López Obrador es el vocero de todas sus cosas. Yo creo que no está bien eso. Yo creo que debería de confiar más en algunas personas para que sigan esa tarea. Pero en fin, él es el presidente, él es el que tiene que hacer. Lo que sí yo creo es que lo que hace la señorita García Vilchis debería desaparecer. Quizás hacerlo una vez al mes, con puntualidades. Por ejemplo, yo les diría, vemos la prensa de estos días. Hay un ataque desmedido al señor Díaz-Canel, que es presidente de Cuba. Yo no soy muy favorable a muchas de las medidas que ha tomado, entre ellas una represión a unas manifestaciones que hubo en Cuba, pero caray, no hay que olvidar que desde el año de 59 hay un ataque desmedido de Estados Unidos a Cuba fuera de serie, es decir, ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Vietnam, ni nada. Hubo tantos ataques de los Estados Unidos a una nación. Pues esta nación tiene que vivir, que desarrollarse, que abrirse también. Y vemos que esta nación ya tiene hasta 2 vacunas contra la pandemia. Es decir, vemos que con todo es una nación que va adelante y demás. Pero creo que los medios ahora han puesto el acento en decir, ¿para qué invitó a Díaz-Canel López Obrador? Miren nomás, a un dictador. Bueno, y a todos los dictadores que esos mismos medios de información han puesto como ejemplo en el mundo, ¿se les olvida? Pues sí, se les olvida. Y yo creo que hay que ser, como dicen en mi barrio desde que yo era chico, parejo y no chipotudo. Critiquemos a todo lo que haya que criticar en Cuba, pero también en otros países. O no hay cosas que criticar en Estados Unidos, donde hay más de 12 millones de miserables. No hay que criticar en Estados Unidos, en donde en las cárceles más del 60% son afroamericanos y más o menos el 17% latinos y los demás son anglosajones. No hay que criticar de Estados Unidos su intervencionismo y la sujeción a muchos dictadores en el mundo. En fin, no, a esos no se les critica porque Estados Unidos está metido en muchos medios a través de los diversos gobiernos mexicanos que eran proclives a Estados Unidos. Hay que ver a ese señor Miguel Alemán, cómo se enriqueció y cómo terminaron. Qué lamentable y triste sus sucesores, su hijo, su nieto y demás. Es decir, después de robar en el país muchos años y hacer negocios mil, ahora están en la ruina. Así es que cuando yo veo algunas cosas en los medios muy puntillosos contra algo que podríamos decir
socialismo, porque el comunismo colapsó. Digo, bueno, pues me da risa que tengan tanto miedo para un país de 8 millones de personas que están aquí muy cerca de nosotros y ha resistido los embates de Estados Unidos. ¿Hay que criticar al régimen cubano? Desde luego que hay que hacerlo. Tampoco podemos decir que todo está bien y que es maravilloso. Hay personajes como un poeta maravilloso que yo conocí, entrevisté, Reinaldo Arenas, que tuvo que salir de Cuba porque lo reprimían por sus versos que tenían un tono homosexual. Y eso me parece deplorable totalmente. Así pues, no podemos poner que alguien es Dios y que alguien es el diablo. El periodista tiene que hurgar a fondo en todos los casos, en todas las naciones y en todos los personajes. Oye, Jorge, ¿y cuál es el papel de los medios públicos? Y el papel de los medios públicos en este contexto y además como herramienta de formación para los jóvenes periodistas. ¿Qué tenemos que hacer desde los medios públicos? Lo que hacemos en Radio Educación y con lo que hacen en algunas otras estaciones, y yo creo que tenemos que ser también más filosos y más antisolemnes. A veces también en el periodismo se pierde en la solemnidad. Los medios públicos tenemos también que criticar a López Obrador cuando nosotros pensemos que está haciendo mal las cosas. No debemos perder eso. Y yo creo que se ha hecho. A mí, un personaje muy cercano a López Obrador, no me quería dar entrevistas un tiempo porque decía que Radio Educación era muy crítico a López Obrador. Y yo le decía, maestro, no voy a dar el nombre, por favor no me lo pidan. Maestro, pues no, nosotros apoyamos a López Obrador, no de ahora, desde hace 30 años. Pero si vemos algo que está mal en López Obrador, por ejemplo, echó una porra al amor al prójimo. Mostró su talante eclesiástico, muy su gusto, pero yo creo que no podemos llegar a hacer las barbaridades que hizo una señora que yo no sé por qué está de cónsul en Turquía, Isabel Arvide, que es una periodista chayotera, y lo digo abiertamente, que diga, ¡viva López Obrador! Se le encaró una señora, le dijo, no, usted no puede decir eso, López Obrador todavía está gobernando, no es un héroe patrio, y tiene razón, por quedar bien con López Obrador, esta señora que hay que leer sus libros, ha sido amante de varios jefes del Estado Mayor Presidencial, y no estoy descubriendo el agua tibia ni el hilo negro, en sus libros ella lo dice abiertamente. ¿Por qué la nombraron de cónsul en Turquía? Pues es una de las cosas que a mí me ofende y yo lo he escrito, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el periodismo y el periodista de los medios públicos. Ser también exigente con los de adentro como con los de afuera. Pues ahí está, y pedir que nos rindan cuentas, que estén presentes. Creo que la última vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en una entrevista en Radio Educación, ya hace más de 20 años, no tengo el dato exacto, no sé si fue en el 97 o en el 99, pero por ahí lo vamos a buscar y creo que todavía está por ahí la grabación. Pero muchísimas gracias, Jorge Meléndez, por estar estos minutitos aquí aquí con las audiencias de Periodismo Hoy, y ya sabes, esta es tu casa y aquí te esperamos. Pues muchísimas gracias a ustedes, a Graciela, a todos los que hacen el programa, les mando un abrazo y un saludo muy amplio a la audiencia que han logrado muy amplia en tan poco tiempo, porque los programas tienen una audiencia también muy nutrida después de algún tiempo y ustedes rápidamente se han colocado en el top del cuadrante. Un abrazo y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Jorge. Un gran abrazo para ti. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta conversación, en este caso particular con Jorge Meléndez, la pueden poner a su disposición en el podcast que estará listísimo este mismísimo miércoles para que lo puedan escuchar, compartir, descargar. Y si es que tienen un dispositivo de la marca de la manzanita, también se pueden suscribir a nuestro podcast y de manera automática cada semana
puntualmente lo tendrán disponible. Y bueno, pues ya nos encaminamos al final de este programa y quiero decirles que llegó el momento de Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un excelente colega, periodista especializado en el análisis de medios y elecciones. Actualmente escribe en la revista Zócalo y en La Lista News. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Luis Miguel Carriedo Telles. Hablar de elecciones es referirnos a un tema recurrente en las agendas periodísticas y en coberturas que llegan a durar meses cuando se planean bien. Y aunque es difícil hablar de periodistas que se hayan especializado en la cobertura de elecciones, sí hay un colega que su experiencia lo ha llevado a ser un analista reconocido. Hoy hablamos de Luis Miguel Carriedo. Luis Miguel Carriedo Telles estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, unidad que se caracteriza por su énfasis en la formación de personas investigadoras. Como periodista, Carriedo comenzó su carrera como reportero en la revista Etcétera, publicación especializada en el estudio y análisis de los medios de comunicación y el periodismo. En Etcétera, el reportero pronto se volvió articulista y posteriormente jefe de redacción, tomando decisiones sobre el enfoque y abordaje que le daba a los temas que se publicaban. La experiencia lo llevó a convertirse en coordinador editorial de la revista Zócalo, también especializada en el análisis de los medios, y durante poco más de 10 años condujo programas radiofónicos especializados precisamente en el análisis de los medios y el periodismo. En 2007, su ensayo, El disfraz del periodismo, en el que hace una dura crítica a la vulnerabilidad de las instituciones electorales, le hizo merecedor del premio de periodismo Walter Reuter. En su texto, recuerda cómo un periodista mexicano demostró que era posible tramitar una credencial de elector usando actas de nacimiento falsas y por tanto era una puerta abierta para cometer fraudes electorales si una persona podía tener más de una mica para votar. Su texto le permitió ser becario en 2008 en un taller de periodismo de investigación impartido por el periodista alemán Günter Wallraff, conocido como el maestro del disfraz del periodismo, porque efectivamente se disfraza de todo para hacer sus investigaciones. Su trayectoria periodística ha ido sumando medios y ha sido colaborador en el semanario Proceso, la revista Enlace Legislativo y la revista Ecléctica que se edita en Guadalajara, así como en el sitio Aristegui Noticias. Y mientras transcurría entre la crítica a los medios en programas de radio en el Instituto Mexicano de la Radio, Carriedo Telles regresó a las aulas en calidad de estudiante para cursar una maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación con enfoque en delitos informáticos. Estos estudios le dieron al periodista mejores herramientas para adentrarse en un terreno que ya comenzaba a dominar y que es el tema electoral, la seguridad de las elecciones y el papel de la prensa en la cobertura de procesos electorales en México y el mundo. Con esta experiencia, el periodista se convirtió también en asesor y consultor para el Instituto Federal Electoral y el hoy Instituto Nacional Electoral, condición que lo ha llevado a ser considerado como analista invitado para muchos medios de comunicación y programas de noticias. Carriedo Telles también ha sido docente en la Universidad Intercontinental y en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y en diplomados en materia de telecomunicaciones, transparencia y derecho electoral en la UNAM, la Universidad Panamericana y en el Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. A lo largo de 2 décadas, Luis Miguel Carriedo pasó de ser un reportero dedicado a analizar los medios a ser un especialista en temas electorales y sobre la manera en que el periodismo da cobertura a elecciones, y este año 2021 publicó artículos semanales sobre el proceso electoral federal en el sitio La Lista.
Un periodista en activo que es ahora un referente importante para entender la forma en cómo los medios hacen y deberían hacer coberturas sobre temas electorales, pero también sobre la forma en que los grupos políticos, los partidos y las instituciones deberían de comunicar de manera más asertiva en beneficio de la democracia. Como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos a través de las distintas frecuencias de Radio Educación en la radio pública o a través de la internet. Sin duda, y recuerden que pues tenemos una cita todos los martes pasadito de las 13 horas y que seguimos la conversación ahí en redes sociales. Como siempre, Andrés Solís, ha sido un gusto y nos escuchamos la próxima semana. Alexia Cervantes, el placer es mío. Nos escuchamos el siguiente martes. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista, William Sandoval, Saraí Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís. La producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.